Bien, algo que es importante comentarles, la ecuación 4 tiene una explicación de las partes que compone su segundo miembro. Dice, con lo que hemos obtenido una expresión para delta y k más 1, o sea, el error más 1 acumulado que es el segundo sumando, efectuando el paso k más 1, segundo término miembro de la derecha, y el error introducido debido al truncamiento en la aproximación de series finitas en el paso k más 1, que es este tercer sumando. ¿Por qué el segundo sumando es un error causado por delta y k? Es un error causado por delta y k, ya que si este valor es cero, inexistente, entonces el valor del corchete es igual a 0, ya que esta es una función exactamente igual a esta función con signo cambiado. Entonces, con la ecuación 4 estamos estableciendo el error delta y k más 1 que se produce al terminar el paso desde x sub k hasta x sub k más 1. Ya podemos avisorar qué es lo que viene al final, el valor que nos interesa en realidad, que se llama delta y sub b. Bien. Si nosotros observamos esta función, este valor de delta y k dentro de la función nos trae, por supuesto, alguna susceptibilidad, algún problema de análisis. Por lo tanto, lo que queremos es evitar el uso de delta y sub k dentro de la función f. Y para ello vamos a utilizar las series de Taylor para la función implícita a dos variables, que puede ser escrita de esta manera. El tema de series, como el caso de la serie de Taylor, es un tema que está inserto en las materias de cálculo. Consecuentemente, esto no es ninguna novedad para ustedes. Y si lo fuera, tampoco es difícil entender este desarrollo. Toda serie ¿de qué? infinita. Sentado en la milla buscando. Podríamos apagar el micrófono, señorita Neida. ¿Podrían? Ok, gracias. Entonces, el desarrollo de las series de Taylor para función implícita a dos variables es este que estamos observando, teniendo en cuenta que las series son infinitos términos. Pero para no escribir infinitos términos, lo que se hace después de un cierto número de sumandos
es escribir el residuo al cual denominamos R sub n. Esta función que está a la izquierda es una función implícita a dos variables. Las variables son y y x. Entonces, aquí inmediatamente cabe una pregunta. El valor de k y el valor de h en esta función, ¿qué se llaman? ¿Qué nombre tienen los valores? ¿Parámetros? Exactamente. Son parámetros. Son parámetros. Teniendo en cuenta, por lo tanto, el uso de los valores k y h, podemos observar que viendo nuestra función a describir, el valor de h es 0, ya que al lado de x sub k no existe parámetro, mientras que k en nuestra función es delta y k, y ese es parámetro. Consecuentemente, queremos escribir esta función, ahora la tenemos acá a la izquierda, y desarrollamos la serie de Taylor para n igual a 0, que nos va a dar este valor, ya que 1 sobre factorial de 0 es 1, y cualquier valor como este que tenemos acá elevado a 0 es 1, y por lo tanto queda simplemente 1 por la función, obviamente en yk asterisco y xk. Luego tenemos el siguiente término, donde n es 1, aquí n es 1, ¿no es cierto? Entonces tendremos 1 sobre 1 factorial, n para k es exponente, y para el operador en derivada parcial quiere decir derivada parcial de primer orden. Y eso significa este sumando. Inmediatamente después decidimos que el tercer sumando sea el residuo. Entonces tendremos 1 sobre el factorial de 2, ¿verdad? Este sumando 0, k elevado al cuadrado, y 2 para el operador en derivada parcial significa segunda derivada parcial respecto de y. Entonces, ¿qué corresponde? El reemplazo de este segundo miembro, de estos tres sumandos, a cambio de esta función, aspecto que estamos realizando esa operación. Por otra parte, si nosotros, fíjense, acá tenemos delta y k al cuadrado. Si nosotros volvemos a nuestro gráfico, aquí cabe inmediatamente una pregunta. ¿Cuál es la relación de magnitud entre delta y k y h? Es decir, en otras palabras más sencillas, delta y k es un valor mayor o menor a h. ¿Alguien me puede decir? Delta y k es un valor mayor o menor a h.
es menor. Bueno, intuitivamente, no está verificado, no está comprobado, pero podemos asumir de que el valor es menor, así como nos indica el universitario Jesús Alessandro Gutiérrez. Podemos asumir que es menor. Por lo tanto, si asumimos que delta YK es menor, volvemos a nuestra fórmula o ecuación de cálculo. Entonces, si H tiene un valor definido de 1 milésimo, entonces, y delta YK es menor, entonces delta YK al cuadrado va a ser un valor realmente pequeño en comparación a delta YK que está en este miembro o en este sumando. Por lo tanto, despreciable. Podemos asumir que esto es despreciable, simplemente no tomarlo en cuenta. Dada esa circunstancia, observamos que la función f es positiva por acá y negativa por acá. Por lo tanto, estos dos valores se anulan y queda simplemente dentro del corchete este sumando, así como hemos anotado acá. Entonces podemos observar, aunque esto está duplicado, no es necesario que tenga suficiente uno, podemos observar de que delta YK es un valor entonces la ecuación 4 tiene un formato parecido. En el sentido positivo hemos hecho que desaparezca delta YK y favorablemente hemos la ecuación 5 es una ecuación, digamos así, más manejable. Observar que en nuestro análisis hemos considerado el error delta minúscula K más 1, como aquel introducido en el paso K más único, como el único error. El sumando anterior depende de delta YK, y por eso podemos decir como el único error. Sin embargo, en cada paso se introducen otros errores, por ejemplo, errores de redondeo. Estamos pensando en un proceso de cálculo numérico. Y por lo tanto, esta conclusión es importante. Hemos ignorado estos factores. Aún así, continuaremos nuestro análisis de la siguiente forma. En el cálculo de delta Y sub m, en función de los errores delta sub 1, delta sub 2 y todos los delta minúsculas, empezamos en el punto inicial dado. Y por supuesto, usaremos la ecuación 5 con K mayor a 0, no igual a 0, con K mayor a 0. Porque cuando K es igual a 0, no hemos todavía
iniciado la aplicación del método, que aquí vemos de manera objetiva. Entonces, cuando K es 0, que es el subíndice de X, aquí están los subíndices de X, pues no existe error. Apenas ni siquiera hemos empezado la aplicación del método. Entonces, en delta y sub 0, el error será 0. En delta y sub 1 será delta minúscula sub 1. Y a partir de delta y sub 2, deberemos aplicar la ecuación obtenida. Con sus subíndices adecuadamente dispuestos. Es decir, si esto es 2, los índices al interior aquí serán 1 y el índice de delta minúscula sub 2, por supuesto que será 2. Delta minúscula sub 1, delta y sub 1 es delta minúscula sub 1 y eso vamos a reemplazar. Cuando desarrollamos delta y sub 3, siempre acudiendo a la ecuación 5, nuevamente disponemos los subíndices acorde con la ecuación número 5. Y tenemos, por lo tanto, delta y sub 2, el corchete con subíndice 2 y finalmente delta minúscula sub 3. Podemos observar al mismo tiempo, de que ahora delta y sub 2 tiene valor y es exactamente igual a estos valores, a esta suma de valores. Entonces, vamos a reemplazar estos valores aquí, ¿no es cierto? Aquí, y vamos a proceder a multiplicar estos dos sumandos por por este corchete, y nos va a generar este primer sumando y luego este segundo sumando y finalmente delta minúscula sub 3 que está al final de delta y sub 3. En consecuencia, podemos generar delta y sub 4, siguiente delta y sub 5, etcétera, etcétera. Esos valores son importantes, pero el que verdaderamente necesitamos es delta y sub m. Y para poder escribir delta y sub m, vamos a utilizar el principio de la inducción matemática. Y observaremos que siendo este subíndice m, cuando esto es 3, este es 2, y por lo tanto, cuando esto es m, el último subíndice será m menos 1. ¿Dónde observamos eso? Observamos aquí. Para el siguiente valor de delta minúscula sub 2, empezamos con sub 2, ya no con sub 1, pero siempre terminamos en m menos 1. Varios de estos van a haber, varios de estos sumados. Después de unos puntos suspensivos, pues vamos a escribir el sumando genérico, al cual denominamos delta minúscula sub i. Empezamos con delta minúscula sub i, con subíndice sub i, incrementamos a i más 1, a i más 2, pero siempre terminamos en
subíndice m-1. Puntos suspensivos. Y el último sumando, cuando esto es 3, este también es 3. Cuando esto es m, esto también es m. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado el principio de la inducción matemática. Y hemos generado una fórmula de cálculo para el error total acumulado del delta y sub m. Esta fórmula de cálculo nos permite calcular el error acumulado después de m pasos. Si la distancia entre x sub 0 y x sub m es la unidad de distancia, si la separación entre dos valores consecutivos para ir avanzando hasta x sub m es igual a 1 milésimo, nos damos cuenta inmediatamente, intuitivamente, aunque también podemos hacer cálculo, nos damos cuenta inmediatamente de que aquí va a haber 1000 separaciones. Cada separación de 1 milésimo va a significar que partiendo de x sub 0 y llegando a x sub m, existen 1000 espacios de esta naturaleza, donde esta distancia es 1 milésimo. Y por lo tanto, eso nos dice con absoluta claridad de que en la ecuación número 6, la que acabamos de escribir, van a existir 1000 sumandos. 1000 sumandos. Si el valor de h no es de 1 milésimo, sino de un 10 milésimo, entonces vamos a concluir que en esta fórmula de cálculo van a haber 10.000 sumandos. Por lo tanto, ¿qué nos interesa? No nos interesa manejar 1000 sumandos, y mucho menos 10.000 sumandos. ¿Qué queremos hacer? Queremos escribir la ecuación 6 de una manera reducida, ¿no es cierto? Comprimida, no reducida, de una manera comprimida, que tome en cuenta todos los sumandos. Que tome en cuenta todos los sumandos. Y para ello, diremos que la ecuación 6 está conforme, es una sumatoria que empieza en 1 y termina en m-1. ¿De qué valores? De los valores que denominamos delta y m, más el último sumando, que se llama m, delta minúscula sub m. Y en este contexto, delta minúscula y m, podemos escribir en función del sumando genérico, que hemos escrito con su delta minúscula sub i. Entonces, este término genérico es delta sub i multiplicado por un conjunto de binomios, ¿no es cierto? 1 más algo, 1 más algo, 1 más algo. ¿Dónde empieza el producto? Empieza en el subíndice i.
y termina en el subíndice m-1. ¿De qué valores o de qué binomio? De 1 más h por la derivada parcial de la función respecto de y en y sub n asterisco x sub n, donde i varía desde 1 hasta m-1. Desde 1 hasta m-1. Entonces, de esta manera, hemos generado un modelo matemático que nos permite calcular el error total acumulado, que se llama ecuación número 8, complementada con la ecuación número 7. Con toda razón decimos, por lo tanto, la ecuación 6 puede ser escrita de la siguiente manera. Ecuación 8, modelo matemático, complementada por la ecuación número 7. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Existe alguna dificultad? ¿Está todo entendido? Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho análisis numérico. Hemos llegado a elaborar un modelo matemático que nos permite calcular el error acumulado delta y sub m. Eso hemos hecho. La materia de cálculo numérico, por lo tanto, considera primero una etapa de análisis numérico y luego la aplicación de los modelos matemáticos obtenidos, la aplicación de estos modelos matemáticos obtenidos a cálculo numérico. Y el cálculo numérico, en su generalidad, podemos hacer de manera manual, pero también de manera automatizada, utilizando lenguaje de programación. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Corresponde el uso de este modelo matemático en la resolución de un problema específico. Y ese problema específico planteamos de la siguiente forma. Decimos, ejemplo de aplicación. Calcular el valor de delta y sub m en x sub m igual a 1 para la función derivada de y respecto de x, o sea, derivada ordinaria de primer orden igual a la función f de yx y esta igual a menos y. El punto inicial es x sub 0 y y sub 0. Estas son las coordenadas del punto inicial. Y del punto final solo es conocido x sub m. No es necesario conocer y sub m. No hay necesidad. El tamaño del paso es 1 milésimo y queremos obtener delta y sub m utilizando las ecuaciones 7 y 8.
Estos son los datos involucrados en nuestro ejemplo de aplicación. ¿Alguna dificultad? ¿Está entendido? Bien. Vamos a la solución del problema, que dice lo siguiente. Calcular delta Y sub m utilizando el modelo matemático dado por la secuencia, con el dado por la aproximación de Euler mediante automatización. Es decir, primero resolvemos nuestro problema planteado con los datos anteriores, utilizando las ecuaciones 7 y 8, y luego, necesariamente, indispensablemente, debemos justificar, debemos verificar si el resultado dado por 7 y 8 es un resultado aceptable. Y para ello estamos proponiendo un modelo matemático computacional al cual denominamos aproximación de Euler, que supongo que ustedes han estudiado en sus materias de cálculo. Entonces, de acuerdo a la figura 3 del ejercicio, x sub m menos x sub 0 es igual a m veces h, es igual a m por h. Y m por h es igual a 1, ya que x sub m es 1 y x sub 0 es 0. Entonces, m veces h es igual a 1. Y m, por lo tanto, es igual a 1 sobre h. Y bajo estas circunstancias, m será igual a 1 dividido entre 1 milésimo, y eso sabemos que es igual a 1000. Bien. Este es un resultado, ¿no es cierto?, de la figura geométrica que se presenta en nuestro problema. Bien, en el desarrollo del modelo matemático, desde delta minúscula sub 1 hasta delta minúscula sub m, solo lo hemos mencionado, delta minúscula sub 2, sub 3, etcétera, etcétera. Pero efectivamente y concretamente no hemos indicado su valor, es decir, cómo se calcula este valor, cómo se establece este valor. Entonces, en la solución de nuestro problema, este es el próximo paso, el establecer cuánto vale delta minúscula sub i. Y eso vemos inmediatamente. Dice, aproximamos el valor de delta minúscula sub i tomando en cuenta el tercer término de la serie de Taylor, que dice h al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y respecto de x cuadrado. ¿Qué nos exige esto? Conocer series de Taylor, ¿verdad? Conocer series de Taylor. En la primera no hay derivada, en el primer sumando, en el primer término. En el segundo término hay primera derivada y en el tercer término hay segunda derivada.
Por supuesto que en el tercer término tendremos tercera derivada. Y en esa tercera derivada, h estará elevado al cubo y dividido entre el factorial de 3. Seguramente no aceptable, ¿no es cierto? Un valor, un cuarto término no aceptable. ¿Por qué? Porque nuevamente h estará elevado al cubo. Y a eso llamaremos un mil millonésimo. Un término no aceptable como error de truncamiento por discretización. Tampoco será el segundo término, porque ahí está nuestra función. Ahí está la primera derivada, nuestra función. Entonces, mediante este análisis, no tenemos otra alternativa que tomar la segunda derivada, como el error de truncamiento que normalmente llamamos error de truncamiento local. Un punto importante y una decisión importante. Una vez que hemos tomado esa decisión, amerita un análisis inmediato este valor con referencia a este subíndice. Calculamos esta segunda derivada en x igual a x sub i menos 1 y por supuesto también en y igual a y sub i menos 1. Ustedes dirán con mucha razón, si están haciendo un seguimiento detallado, ¿y por qué no se calcula x en x sub i y en y sub i? Esa es una pregunta obvia. Es una pregunta obvia. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque entramos en una indeterminación. En una indeterminación. Delta minúscula sub i, dependiente de x sub i y y sub i, es una indeterminación. Como el proceso es de 1000 pasos, aquí vemos la fórmula, el proceso es de 1000 pasos, al introducir este subíndice, no estoy causando un error apreciable. Es un error absolutamente mínimo que se disipa en todo un proceso de cálculo de 1000 veces. Entonces, al asumir esta decisión de y igual a y sub i menos 1 y x igual a x sub i menos 1, es una decisión por demás aceptable. Por otra parte, esta segunda derivada podemos desglosar de esta manera. ¿Y por qué desglosamos de esta manera? Porque la primera derivada ordinaria es nuestra función, es y. Entonces, este paréntesis vamos a reemplazar por y. Vamos a extraer el signo negativo y otra vez hemos quedado en dy respecto de x, que otra vez es y. Menos por menos da más, quedamos en signo positivo. Y el valor de y en x igual a x sub i menos 1 va a ser igual a y en i menos 1, subíndice i menos 1, pero asterisco. Esto es lo importante. Inmediatamente darse cuenta y anotar. ¿Por qué? Porque el método ya no nos permite llegar a las verdaderas ordenadas en la función.
siempre estaremos alrededor de los valores aproximados que estamos identificando con este asterisco. Entonces, bueno, apenas hemos pasado de aquí a aquí. Ya ha habido necesidad de una exposición, de una justificación lo más clara y amplia posible. ¿Para qué? Para que la ecuación 10 o la fórmula 10 que calcula delta minúscula sub i esté plenamente justificada, ¿no es cierto? Y sin lugar a ninguna duda. Bien. ¿Qué nos falta ahora? Por supuesto, calcular este nuevo valor. A fin de obtener una expresión para para y sub i menos 1 asterisco, en términos de las condiciones iniciales, podemos aplicar la fórmula de ecuación, la fórmula de diferencias finitas, que es exactamente la ecuación 1. La ecuación 1 que hemos desarrollado en representación del modelo matemático es una ecuación en diferencias finitas. O sea, aquí estoy introduciendo un concepto, una definición, que la ecuación 1 es una fórmula de diferencias finitas. Ustedes investigarán un poco en sus libros de matemáticas y irán a justificar por qué la ecuación 1 se llama una fórmula de diferencias finitas. Entonces, bajo esas consideraciones, el valor de y sub 1 asterisco utilizando la ecuación 1 es igual a y sub 0 más h por f por la función en y sub 0 x sub 0. Ecuación 1. ¿A qué es igual la función en y sub 0 x sub 0? Es igual a y. Aquí está. Es igual a y. Pero en y sub 0. En y sub 0. Por lo tanto, hay un factor común que es y sub 0 y dentro de los paréntesis, dentro del paréntesis queda simplemente 1 menos h. Y esos 2 asterisco, mirando siempre la ecuación 1, que la tenemos de memoria, ¿verdad? Es igual a y sub 1 asterisco más h por la función en y sub 1 asterisco x sub 1. Entonces, aquí queda y sub 1 asterisco y esto es igual a menos y sub 1 asterisco. Nuevamente acudiendo a nuestra ecuación 9, que es nuestra ecuación o nuestra función de cálculo. Entonces, aquí nuevamente vamos a factorizar y sub 1 asterisco, ese es el factor común, multiplicado por 1 menos h. Pero y sub 1 asterisco ya tiene valor, es y sub 0 por 1 menos h. Reemplazando, tendremos y sub 0 por 1 menos h al cuadrado. Y si quiero escribir y sub 3 asterisco, ya no necesito hacer este desarrollo y puedo aplicar el principio de la inducción matemática y eso será igual a y sub 0 por 1 menos h al cubo. Ahora, ¿qué tengo? Tengo este valor, ¿no es cierto? Aplico inducción matemática y digo y sub i menos 1 asterisco va a ser igual a y sub 0 por 1 menos h a la i menos 1. Entonces, este valor obtenido voy a reemplazar en la ecuación 10 y voy a obtener la ecuación 11, ¿verdad? La ecuación 11 es igual a y sub 0 por 1 menos h
a la I menos 1 multiplicado por h al cuadrado dividido entre 2. Este valor de delta minúscula sub I voy a reemplazar en la ecuación 7, que se encuentra al inicio, y queda luego, inmediatamente, esta operación de producto. Entonces, ustedes vean cómo estoy planteando la solución, paso a paso, de manera secuencial. Aquí está delta minúscula sub I, y al lado tengo inmediatamente la operación de producto aplicado entre n, que varía desde I hasta m menos 1, aplicado a este paréntesis, donde n se ubica acá. Bien, de esta manera tenemos ecuación 12, y de la ecuación 9 podemos decir que la derivada parcial de la función, por haber solamente una variable que es y, esta derivada parcial se convierte en derivada ordinaria, por supuesto, respecto de y, así como dice este subíndice. Entonces, reemplazando la función por menos y, tendremos que la derivada de y respecto de y es exactamente igual a menos 1. Y este valor, por lo tanto, podemos reemplazar por menos 1. Y ahí tenemos la ecuación 12, donde hemos reemplazado la derivada por menos 1. Por menos 1. Entonces, nuestra delta minúscula IM se reduce a esta operación. Bien, esta primera parte no tocamos, ¿no es cierto? No tocamos. Pero ahora debemos analizar cómo vamos a calcular la operación de pi aplicado a una constante. Porque ahora este corchete ya no depende de h, perdón, de n. No depende de n. Hemos reducido, eliminado esa dependencia con este paso. Entonces, 1 menos h es una constante, ya que si h es 1 milésimo, entonces este corchete es igual a 0.999, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la operación de producto estamos aplicando a una constante. A una constante. En consecuencia, debemos escribir la representación de este conjunto de productos que se aplican a 1 menos h desde el nivel inferior, que se llama I, hasta el nivel superior, que se llama m menos 1. Planteado desde un principio en la fórmula de delta IM, en la fórmula de cálculo número 7. Y les voy a dar ahora esa tarea. Calcúlenme el resultado de esta operación de producto, donde por supuesto no pueden desaparecer ni I, que lo estoy apuntando, ni M, que lo estoy apuntando, ni H, que lo estoy apuntando. 5 minutos para ustedes.
En 5 minutos estoy de retorno y espero que me den un resultado. A ver, vamos a ver. Denby Castellón Gallardo nos dice 1 menos h a la m menos 1. Para Castellón, mi pregunta es, ¿y qué ha hecho usted con I? ¿Cómo lo ha hecho desaparecer? ¿Puede abrir su micrófono, Castellón? No puede desaparecer I, ¿no es cierto? Eso no es posible. Entonces, hay error en la respuesta de Denby Castellón. ¿Y qué dice el resto? De más de 60 en el chat, solo Castellón ha respondido. ¿Y el resto qué dice? Bien, veamos rápidamente de qué se trata. Ojo que estamos resolviendo un problema específico. Y por supuesto va a haber tarea. Y van a tener que seguir estos pasos. Entonces, es un esfuerzo importante para todos ustedes, ¿no es cierto?, hacer seguimiento, porque ahora sí va a haber tarea, va a haber práctica. Entonces, veamos. Este es nuestro problema y voy a presentarles en rojo, a ver, no está acá. Voy a traer de otro lado. A ver. Espérenme un minutito. No lo he incluido acá. Voy a traer de otro lado la justificación. A ver, un segundito. ¿Me esperan? Bueno, aquí está. Quitaré primero esto. Y vuelvo con ustedes. Entonces, el resultado de este cálculo de productos es 1 menos h a la m menos i. ¿Y de dónde viene esto? Si yo digo, aplico la operación de producto a A, se supone que eso es A. Si yo aplico la operación de producto de extremos 1 a 2 respecto de A, que es una constante, es A cuadrado. Y eso es posible cuando digo extremo superior 2 menos extremo inferior 1 más 1. Entonces, menos 1 y más 1 se anulan y queda A cuadrado. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Extremo superior m menos 1 menos extremo inferior i más 1. Entonces, menos 1 con más 1 se anulan y queda como 1 menos h a la m menos i.
a la m menos i. Entonces, acá tenemos el producto de binomio de la misma base. Y por lo tanto, tengo que sumar este exponente con este exponente, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener y sub 0 por h al cuadrado entre 2. Aquí está. Y tendré m menos 1, m menos h, ahora sí a la m menos 1. Ya que y tenemos positivo aquí y tenemos negativo acá. Entonces, esta es la justificación para establecer el valor de delta y m como la ecuación 13. Como la ecuación 13. Bien, ya tenemos delta y m, ¿verdad? Tenemos delta y m. Y tenemos delta i. Entonces, si nosotros reemplazamos i por m, aquí también debemos hacer lo mismo. Por lo tanto, ecuación 11 y ecuación 13 podemos reemplazar en nuestro modelo matemático, es decir, en la ecuación 8. Ese reemplazo de la ecuación 11 y la ecuación 13 en la ecuación 8 significa delta y sub m. Significa delta y sub m. Entonces decimos, sustituyendo la ecuación 11 con i igual a m, esta, con i igual a m, y la ecuación 13 en la ecuación 8, tenemos este resultado. Y podemos observar de que este corchete es exactamente igual a este corchete. Entonces, a este corchete, que no depende de i, vamos a aplicar la operación de sumatoria. Y la operación de sumatoria me dice m menos 1 por el corchete más el corchete. Tan sencillo como eso. De manera que m multiplico por el corchete menos 1 multiplico por el corchete más el corchete. Por lo tanto, queda simplemente m multiplicado por el corchete. El valor de este exponente, que es negativo, estoy convirtiendo en positivo cuando llevo 1 menos h al denominador. En consecuencia, ¿qué voy a hacer ahora? En el miembro de la derecha voy a reemplazar m por su valor, que es 1 sobre h. Entonces m será 1 sobre h y el exponente m será 1 sobre h. Puedo aplicar ahora a este segundo miembro, referido a este denominador, el concepto de límite. Y digo, el límite de la función cuando h tiende a 0, aquí hay un errorcito, ¿no? Este signo igual está de más, lo vamos a corregir. Este signo igual no tiene que haber, eso está muy mal. Entonces vamos a corregir eso y en instantes vuelvo con ustedes. A ver, a corregir ese error. A ver, vamos.
voy a eliminar el signo igual y voy a aplicar el límite a 1 menos 1 dividido entre 1 menos h. Y voy a devolver corregido. Entonces, a ver. Ahí vamos. Control copy. Vengo por acá. Voy a borrar, voy a cambiar esto. Este signo igual está mal. Voy a corregir. Control V. Entonces, el límite de 1 dividido entre 1 menos h, que está aquí, cuando h tiende a 0, es 1. Por otra parte, este valor es 1 menos h elevado a la 1 sobre h. Y esta es una fórmula matemática. Que es igual a e a la menos 1. Y también observamos que este valor de h se anula con este cuadrado y queda simplemente h dividido entre 2. Entonces, con estos dos reemplazos en delta y sub m, tengo la fórmula matemática de cálculo. Ya no es una ecuación, es una fórmula. ¿Verdad? Es una fórmula. Y es y sub 0, h dividido entre 2, multiplicado por e a la menos 1. Esta es una fórmula matemática y voy a reemplazar valores. Y sub 0 es 1, h es 1 milésimo y e a la menos 1. Inicialmente podemos calcular con nuestra calculadorita Casio, ¿no es cierto? Y el valor de delta y sub m ahora es el valor que estábamos buscando. Y como dijimos a un principio, el valor de delta y sub m es un valor numérico de punto flotante. Y ustedes podrán observar que el error acumulado es después de 1000 pasos, es menor a h. Fíjense, h es 1 milésimo y aquí tenemos un valor menor a h y es el acumulado de haber aplicado 1000 veces el método. Solo que cuando llegamos a la fórmula, las 1000 veces ni se ven, ¿no es cierto? No se ven. Porque delta y sub m está dado por el modelo matemático de las ecuaciones 7 y 8. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Todo. Todo. Bueno, tengo un poco más de 60 en nuestro chat, en nuestro aula virtual. ¿Está todo claro, jóvenes? Entonces, bueno, como en todo cálculo numérico, la pregunta es si este valor es verdadero, es correcto, es aceptable,
¿no es cierto? Cuando tenemos un resultado numérico, la pregunta es, ¿sirve o no sirve? ¿Está bien o está mal? Por lo tanto, debemos ir a la comprobación del resultado, ¿no es cierto? Aquí está, comprobación del resultado. Entonces, seguimos analizando y ahora, para la comprobación del resultado, vamos a olvidarnos de esta parte que dice f y x y vamos a tomar en cuenta la derivada de y respecto de x, primera derivada ordinaria, igual a menos y. Y ahí vamos a proceder a integrar. Aquí está. De y respecto de x, integral izquierda, integral derecha, y vamos a llevar al denominador, y de x vamos a llevar al miembro de la derecha. Y vamos a integrar. ¿No es cierto? Vamos a integrar. Decimos, la integral de dy respecto de y, es una integral muy conocida, todos sabemos de memoria, es igual al logaritmo natural de y. Y la integral de menos dx es menos x. Si hacemos la operación contraria, entonces y es igual a e a la menos x. Reemplazando el dato conocido de nuestro problema, es decir, x sub m igual a 1, entonces el resultado es e a la menos 1. Y resulta que esto nos muestra que y es un simple indicio, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo aquí. Y es un simple indicio de que el error acumulado delta y sub m depende del valor e a la menos 1. ¿Dónde está? Aquí está. El error acumulado depende de e a la menos 1. Y ese valor hemos utilizado para calcular delta y sub m. Pero no es una demostración tácita de que el valor hallado en el recuadro, aquí, es correcto. Para ello vamos a plantear un cuadro de la siguiente manera. Eso será, por lo tanto, el día lunes. Podemos decir que hemos avanzado en el desarrollo del error de truncamiento por discretización. Hemos planteado la solución numérica a nuestro problema, y el día bueno, hoy es 17, hoy hemos hecho esto. Entonces, el día 22, lunes, estaremos viendo la verificación de este resultado que lo tenemos acá arriba. Estamos mostrando acá. Hemos planteado la solución numérica
al problema de y respecto de x igual a menos y. Y el día 22 estaremos viendo el cuadro, este cuadro, con todos sus correspondientes detalles. Entonces, veremos el 22, el cuadro con el cálculo numérico, ¿no es cierto?, utilizando la aproximación de Euler. Aproximación de Euler.